El 1 de mayo de 1960, un misterioso avión norteamericano estaba listo para una misión secreta sobre la Unión Soviética. Su piloto era Francis Gary Powers, de 30 años, uno de los escasos jóvenes que volaban para la CIA. Desde el día en que se reclutó a los pilotos, el proyecto había sido digno de novela de espionaje. Cuando entré en la habitación, antes de que empezaran a hablar, abrieron el grifo del lavabo, subieron el volumen de la radio por si alguien podía haber puesto micrófonos. Y caray, aquellos tipos eran de lo más escurridizo, auténticos espías. Dijo, tenemos un proyecto. Te ofrece todo lo que un joven piloto de cazas puede pedir. Estímulo, emociones fuertes, algo de dinero y hacer algo bueno por el país. Y yo no pude resistirme. Este era el avión espía U-2, una máquina que volaba al borde del espacio. Llevaba 4 años realizando misiones cuando Gary Powers se embarcó en la más larga y peligrosa. Pero como pronto descubriría todo el mundo, el avión nunca alcanzó su destino. Parece que, en un intento por obtener información, ahora oculta tras el telón de acero, un avión civil U-2 desarmado pudo haber sobrevolado territorio de la Unión Soviética. Esta es la historia de lo que condujo a aquel fatídico vuelo durante algunos de los días más peligrosos de la Guerra Fría. La defensa civil norteamericana puesta a prueba en un simulacro. Es la Operación Alerta en 1955. Con la Casa Blanca como trasfondo, Washington es una de las ciudades elegidas como objetivo en el mayor... En los años 50, Washington temía un Pearl Harbor nuclear. El presidente se dispone a marcharse en secreto. La primera vez que el gobierno abandona el Capitolio desde que fuera quemado en la guerra de 1812. Las bombas soviéticas ya podían atravesar el océano sin problemas. En cuanto a seguridad nacional, fue un periodo muy difícil. Es decir, si habíamos sido separatistas, era porque teníamos el océano Atlántico a un lado y el Pacífico al otro. De repente se habían vuelto dos estanques y había miedo y paranoia, lo que empeoró por el hecho de que los soviéticos fueran totalitarios. Y aquí está escondida la plana mayor del gobierno. Una ciudad... Los consejeros militares han informado al presidente Eisenhower que el país corre el máximo peligro. Estamos aquí para determinar si el gobierno está o no preparado en momentos de crisis para continuar con sus funciones. Así de tensos e inquietos estábamos. Estábamos enzarzados en aquella lucha titánica con un potencial enemigo y adversario que vivía rodeado de secretismo y del que no sabíamos nada. Por tanto, despertábamos la misma paranoia en ellos que ellos despertaban en nosotros. La sociedad soviética era tan reservada que hasta la guía telefónica de Moscú era alto secreto. La poca información que Occidente lograba obtener era difícil de interpretar. Un dramático ejemplo tuvo lugar durante las celebraciones del 1 de mayo en la Plaza Roja, cuando los rusos presentaron un nuevo y amenazador bombardero, el Bison. El avión se había fabricado para transportar armamento nuclear hasta Norteamérica. Mezclados entre la gente de los tejados había observadores de Estados Unidos. Los rusos sabían que teníamos gente fotografiando sus aviones en los tejados de la embajada norteamericana. Un día pasaba un avión con el número 12, por ejemplo. Y al día siguiente pasa otro avión con el 19 y otro día un avión con el 25. Con lo que el ejército del aire se apresuraba a decir, por lo menos tienen 25 aviones. Los expertos en inteligencia sugirieron la posibilidad de que aquello fuera un farol de Guerra Fría de los rusos que repintaban números en los mismos 3 o 4 aviones.
Pero el ejército del aire estadounidense vio pruebas de una peligrosa superioridad. Los cielos de Moscú se cubren con la primera exhibición pública del nuevo avión de combate ruso, que estremece a los observadores occidentales por cantidad y calidad. El bienestar se tambalea, la alerta se dispara. El ejército del aire sostenía que los soviéticos estaban fabricando muchos más bombarderos de los que estaban fabricando y quería más dinero para fabricar más bombarderos. Eisenhower nunca confió realmente en el ejército del aire, siempre creyó que exageraban. Para Eisenhower, los informes sobre la fuerza soviética estaban llenos de especulaciones y rumores. Creía que responder con una ofensiva norteamericana a gran escala sería como echar una cerilla a un montón de yesca. Llegado a cierto punto, más armas no te dan más seguridad, te dan menos, porque incitan a una respuesta por parte de tu adversario, y así cada vez te sientes menos seguro. Y él lo sabía. Ike, el victorioso general de la Segunda Guerra Mundial, creía que solo había una forma de aliviar las tensiones en la Guerra Fría: diferenciar la verdadera amenaza del farol. Necesitaba saber qué cartas tenía exactamente el enemigo. Los intentos por asomarse al otro lado del telón de acero eran continuos. El ejército del aire utilizaba bombarderos equipados con cámaras para fotografiar objetivos militares. Muchos de los aviones iban desarmados. Los soviéticos, cuando miraban esto, veían la silueta de un bombardero. No sabían que solo llevaba una cámara. Parecía una amenaza. Los cazas rusos atacaron. En aquella secreta guerra aérea desaparecieron casi 100 norteamericanos. Aquellos sobrevuelos amenazaban con iniciar una guerra, y eso era justo lo que no quería Eisenhower, así que era necesaria una nueva estrategia para recopilar información. El ejército del aire pensó en un nuevo avión espía, uno que pudiera volar más alto que ningún otro, tan alto que pasara desapercibido. El hombre capaz de hacer frente a ese reto trabajaba en el polvoriento desierto de California, el lugar donde nacieron los aviones. Era el ingeniero jefe del F-104, que pronto sería el avión más rápido del mundo. Se trataba de Clarence Kelly Johnson, una leyenda viva en Lockheed, compañía que fabricaba aviones. La filosofía de Johnson para el diseño de aviones era NTCI, no te compliques, idiota. Kelly era uno de los individuos más odiados fuera de su campo que he conocido, porque era un genio, era bueno, conseguía lo que quería, como ingenieros, técnicos, mecánicos, elegidos a dedo, y cuando tenía lo que quería se ponía a trabajar en ello. Johnson tenía un don para los diseños poco convencionales. Le dio al F-104 sus singulares alas con bordes finos como cuchillas para que el avión pudiera volar al doble de la velocidad del sonido. Cuando Johnson se enteró del proyecto para fabricar un nuevo avión espía, propuso una solución rápida. Cogeré el F-104 y le pondré unas alas como si fueran de lona. Reducido a un peso increíblemente ligero, el avión podría volar fuera del alcance de la defensa soviética. Pero el ejército del aire rechazó el diseño de Johnson. El ejército del aire era institucionalmente incapaz de fabricar el avión propuesto por Kelly Johnson, porque creían que cada avión que fabricaran debía ser apto para el combate. Y eso requería blindaje, armas, mandos, todo lo que hacía el avión demasiado pesado para volar a una altura en la que no fuera detectado. Pero para el propósito de Eisenhower, el avión propuesto por Johnson sería perfecto. Un avión militar con armas y blindaje sería muy provocativo. Sabía que suponía un peligro.
No quería que lo pilotara ningún militar. Y sabía que estaba haciendo algo que, si se lo hicieran a él, sacaría de quicio a los norteamericanos. Es decir, si supiéramos que los rusos nos estaban sobrevolando y fotografiando, sería un acto de guerra. Eisenhower decidió que quien mejor llevaría a cabo el nuevo proyecto espía sería una agencia civil, la CIA. Al mando estaba alguien muy prometedor, Richard Bissell, un economista que decía sentirse como pez en el agua en las operaciones secretas. Bissell daría un nuevo rumbo a la agencia, cambiando los anticuados aviones espía por el espionaje de alta tecnología. Kelly Johnson fabricaría su pájaro de grandes alas después de todo. El ejército del aire colaboraría, pero en una operación con el nombre en clave de Proyecto Aquatón, el equipo de Kelly trabajaría para los espías. Kelly me llamó a su despacho con aquellos ojillos bizcos y me dijo: Tony, ¿quieres pilotar mi nuevo avión? Yo contesté: bueno, ¿cómo es? ¿Qué es? Y me dijo: no te lo puedo decir. Es como divorciarte de tu mujer, no puedes hablar con ella, no puedes hablar con nadie porque lo que vamos a hacer es algo de lo más secreto que se ha hecho nunca en este país. No se lo digas a tu mujer, no se lo digas a tu madre. No se lo habría dicho ni a Dios si Dios no necesitara saberlo. Rapidez, silencio, puntualidad, ladraba Johnson a su equipo. Le había prometido a Bissell presentar un nuevo avión en 8 meses. Uno que volara por encima de los 2.100 metros y más allá de los 4.800 kilómetros. El tiempo corría. Esto es un simulacro de Conelrad. Por orden de la Comisión Federal de Comunicaciones, todas las emisoras de radio y televisión de Estados Unidos dejarán de emitir en la primera prueba diurna del sistema Conelrad de radiodifusión de emergencia. En unas instalaciones de alto secreto llamadas Scanworks, vetada a la mayoría de los empleados de la Lockheed, el equipo de Johnson montó su taller. Baldwin, que era nuestro diseñador jefe, empezó a hacer los bocetos que mostraban dónde tenía que ir cada cosa. Colocó el fuselaje con éxito, pero cuando quiso poner las alas de 55 metros cuadrados, se quedó sin pizarra. La envergadura total de las alas era de 24 metros. Tendrían que soportar el peso de todo el avión, pero seguir siendo muy ligeras. El avión de Kelly se parecía más a un planeador que a un avión normal. Era tan frágil como un planeador. De hecho, utilizó la misma tecnología. Ensambló las alas a un fuselaje ultraligero. Y si te dejabas el motor encendido y no montabas, cogía tal velocidad que las alas hacían y se desprendían. El fuselaje medía 15 metros y era de aluminio ultrafino. Un día en la planta de ensamblaje, un trabajador golpeó sin querer el avión con su herramienta y le hizo una abolladura de 10 centímetros. La típica broma era que estaba hecho de papel de aluminio. Cogías un ala y se doblaba. Y Virgen Santísima, esto está hecho de papel higiénico. Cualquiera puede diseñar un avión lo bastante resistente, pero hace falta un diseñador de verdad para hacer uno que tenga la resistencia exacta. Vendería a mi abuela por un avión más ligero, le había dicho Johnson a su equipo. Cada kilo de menos haría al U-2 subir otros 60 centímetros y alejarse más del enemigo. Recuerden tener su radio a pilas y su radio normal en perfectas condiciones, para que en caso de ataque enemigo puedan recibir información básica sobre defensa e instrucciones. Mientras el U-2 estaba casi terminado, un presidente norteamericano se reunía cara a cara con los líderes soviéticos por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Eisenhower fue a Ginebra en julio de 1955 con la esperanza de suavizar las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Ike propuso un plan sin precedentes que permitiría a ambos países utilizar la fotografía aérea abierta y legalmente para controlar las instalaciones militares del otro. Y permitiría a esos aviones, aviones debidamente inspeccionados y pacíficos,
volar sobre cualquier zona del país que quisieran. Si los rusos aceptaban, el plan le ahorraría a Ike la necesidad de violar el espacio aéreo soviético con el U-2. Siempre pensé que Eisenhower comprendía perfectamente cuál sería el impacto en todo el mundo y en Estados Unidos si uno de aquellos aviones se perdía o era derribado. Los soviéticos rechazaron el plan. Lo intentaré, había dicho Eisenhower durante la reunión. Y si no aceptan, usaremos el U-2. Piezas del primer U-2 llegaron a un lugar de pruebas secreto en Nevada. Kelly Johnson lo llamó Paradise Ranch. Aquel lugar estaba realmente aislado. No había muchos espías del gobierno mirando. Nos matábamos a trabajar para tener listo el avión. Cuando confían en ti, no te atreves a defraudarles. El 1 de agosto de 1955 salió el primer U-2 para su primera gran prueba. La primera prueba en tierra fue hacia el norte. Me monté en el avión, me abroché el cinturón como si fuera a pilotarlo. Se podía pilotar, pero solo por tierra. Kelly dijo, súbelo hasta 50. Se refería a 50 nudos, unos 92 kilómetros por hora. Y así lo hice. Pero a la hora de pararlo, los malditos frenos fallaron y me deslicé unos 3 kilómetros hacia el norte. Y nosotros, en el pick-up del ejército, persiguiendo a Tony por el lago seco. Me alcanzaron y les dije lo que había pasado, que los frenos no funcionaban. Y Kelly dijo, es que tienes que quemarlos. Era uno de los procedimientos de la época. Calentabas mucho los frenos y entonces empezaban a funcionar de maravilla. Giramos el avión y Kelly dijo, llevémoslo de nuevo al hangar. Súbelo a 70, 129 kilómetros por hora. Lo subí a 70, corté motor y lo dejé al ralentí. Y de repente estaba en el aire. Y la altitud era tremenda. A mí me daba miedo que el avión se estrellara sobre el ala izquierda. Y básicamente eso fue lo que hizo. Levanté una gran polvareda y me dijeron que Kelly casi se desmaya. Ni siquiera frenó. Se metió en aquella nube de polvo. No veía nada. Por suerte, cuando salió por el otro lado, el avión estaba allí y los neumáticos estaban en llamas. Kelly estaba furioso y dijo, ¿qué ha pasado? Yo se lo expliqué enseguida. Le dije, subí a 70 y sin que me diera ni cuenta, este maldito trasto despegó. Y te juro que no lo sabía. El U-2 parecía tener voluntad propia, pero el equipo seguía adelante. Kelly había prometido a la CIA tener el avión en el aire en 8 meses. Le quedaba menos de una semana. Pero aún había problemas con el tren de aterrizaje. El equipo había inventado una especie de saltadores que sujetarían las alas durante el despegue y luego caerían. Eso dejaba al U-2 con solo 2 juegos de ruedas, la mitad del peso de un tren convencional, pero más dificultades para aterrizar. El morro primero, dijo Kelly Johnson, pero Tony LeVier le contradijo. Me fui a los militares que pilotaban el bombardero a reacción B-47, que llevaba el mismo tipo de tren de aterrizaje, y les pregunté, ¿cómo aterrizáis este avión? Y me dijeron, aterriza con las ruedas delantera y trasera, nunca aterrices con el morro. Y me lo explicaron. Tony LeVier es casi tan obstinado como Kelly en cuanto a cómo debe hacerse algo. Discutimos sobre ello, y yo no grité y él tampoco. Kelly sabe pilotar y Tony sabe cómo va a pilotar. El despegue fue algo fugaz. Parecía que el avión ascendiera en posición vertical.
Al avión le encantaba volar. Lo apodaron Ángel porque eso es lo que parecía. Se iba directo a la estratosfera nada más despegar. Kelly Johnson siguió al Ángel en un avión de persecución. Su estrambótico diseño había funcionado. Ahora lo difícil era hacer aterrizar el avión. Entonces empezó a anochecer y se puso a llover. Yo descendí e intenté colocar aquello sobre la rueda del morro como quería Kelly, con mucho cuidado. Y en cuanto aquel avión tocó tierra, empezó como a rebotar. Empezó a hacer así y así. Y así un avión puede acabar hecho pedazos, así que aceleré, lo enderecé, di una vuelta e hice otra aproximación. Y por supuesto Kelly cogió el auricular y preguntó, ¿qué pasa aquí? Y le dije, es que se me ha revelado, voy a aterrizar lo más suavemente que pueda. Lo intenté por segunda vez y el maldito trasto hizo lo mismo. Hubo un momento en aquella sucesión de intentos de aterrizaje en que no estábamos seguros de si lo íbamos a conseguir. Kelly empezaba a ponerse nervioso y dijo, aterriza sobre la panza, aterriza sobre la panza. Y contesté, lo haré a mi manera antes de hacer eso. Di la vuelta y aterricé como yo quería hacerlo. Salió perfecto. Estaba en tierra sano y salvo, pero aún así el avión quería rebotar un poco. A partir de ahí, Johnson no decía más que vamos, vamos, vamos. Era hora de construir el resto de la flota y reclutar a los hombres que pilotarían en las auténticas misiones. Pronto llegaron 29 pilotos a la finca. Habían renunciado al ejército para disfrazar su pasado militar. La CIA lo llamó baño desinfectante. Uno de ellos era un piloto de cazas de Virginia, Francis Gary Powers. Según él, volar más alto de lo que había volado ningún hombre tenía un único inconveniente. No podías presumir de ello. Los pilotos del ejército aéreo secreto de la CIA descubrieron enseguida que el avión todavía tenía fallos. Los motores fallaban en pleno vuelo. Goteaba aceite en el parabrisas. Al aproximarse la fecha de la primera misión, el equipo abordó los problemas al estilo de Kelly Johnson. No nos pasamos 2 semanas parados esperando a que algún genio averiguara qué hacer. El avión había volado y aterrizado. Había problemas menores que tenían que ver con el aire que circulaba por el tubo de escape, que se colaba entre el tubo de escape y el fuselaje. Y Kelly se me acercó y me dijo que cortara 1,5 centímetros del extremo trasero del avión mientras él estaba allí mirándome. Corté el 1,5 centímetros y dijo, vale, despegad e intentémoslo otra vez. Fue así. Pronto en la finca se sucedían las misiones de prácticas, ensayos de vuelo sobre la Unión Soviética. Nos ponían el oxígeno al 100% y hacíamos lo que llamaban la prerrespiración. Tienes que sacar el nitrógeno de tu cuerpo para evitar lo que entre los buceadores se conoce como enfermedad descompresiva. Cuando alguien despegaba a máxima potencia, era como ponerse bajo las cataratas del Niágara, ¿sabes? Durante unos minutos y hacía como un rugido. Los pilotos tenían que cumplir el silencio de radio. Se pasaban hasta 10 horas navegando solos hacia objetivos con mapas sobre las piernas. En aquella época, cada día establecíamos récords de altitud.
La vista desde allí arriba, el cielo se vuelve azul, muy oscuro. Mirabas hacia abajo y era la luz del día normal, pero mirabas al horizonte o hacia arriba y muchas veces veías hasta estrellas. Y mirabas hacia adelante y veías la curvatura de la Tierra. A 13 kilómetros de altura, la cámara del U-2 captaba una visión única de la Tierra. Podía enfocar objetos de solo 70 centímetros y tomar series de fotografías a lo largo de una trayectoria de vuelo de hasta 4.800 kilómetros. Era una cámara panorámica y disparaba en 7 posiciones distintas. Primero en vertical, y luego disparo, luego volvía y lo repetía. Hacíamos hileras de fotos desde Washington a Phoenix, Arizona. En cada misión se llevaba un carrete de 1.600 metros de largo. Aquello tenía un inconveniente. Si el carrete pasaba por la cámara de la forma convencional, de un lado al otro, sería imposible mantener el peso del avión equilibrado durante la misión. Solucionaron ese problema usando 2 carretes que rotaban en direcciones opuestas. Había un carrete detrás y otro delante, y cada uno pasaba y sacaba una foto. De modo que la primera foto estuviera al principio del carrete trasero y al principio del carrete delantero. Y así sucesivamente iban haciendo fotos. Después, cuando las revelaban, podías organizarlas. Era magnífico. Le enseñaron algunas fotos a Eisenhower. Habíamos sobrevolado su granja. No solo pudo ver su preciado ganado, además vio cómo se alimentaba. Además había hecho una ampliación en su casa y habíamos fotografiado esa ampliación. Que yo recuerde, Eisenhower dijo, esto raya lo increíble. La idea de que desde 18.000 metros o más de altura pudieras ver esos detalles, pudieras lograr tanta resolución, era algo asombroso. Junio de 1965. El jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, Nathan Twining, llegó a Moscú para una visita de Estado. El Congreso había sido advertido de que la fuerza de bombarderos de largo alcance rusa sería el doble de grande que la norteamericana al final de la década. Invitado al Día de la Aviación Soviética, Twining tuvo una ocasión de evaluar esos cálculos por sí mismo. Una agrupación de helicópteros abre camino seguida de aviones ligeros pilotados por hombres y mujeres de la defensa aérea civil. Más arriba, un conjunto de aviones deletrean Gloria a la Unión Soviética. Pero los rusos no soltaron prenda. Como un famoso observador ya afirmó en su día, no hay expertos en la Unión Soviética, solo distintos grados de ignorancia. Para Eisenhower había llegado el momento de que el U-2 echara a volar. La CIA emprendió la primera misión sobre la Unión Soviética desde una base del Ejército del Aire en Wiesbaden, Alemania. Pocos en la base tenían idea de que el avión fantasma estuviera siquiera allí. No hubo grandes artificios. No fue un vuelo como en la Segunda Guerra Mundial, con la cúpula de tu Spitfire abierta y un pañuelo blanco. Ibas encajonado en aquella monada. El 4 de julio de 1965, el U-2 penetró en territorio enemigo por primera vez. Sabía para qué estaba allí. Sabía que teníamos buenas razones para estar allí, pero tengo el suficiente espíritu cristiano para... Mentiría si dijera que no sentí, solo por un momento, ya sabes, este cielo es de otro. En Minsk, Stockman giró al norte hacia Leningrado. Miró por su derivómetro, una especie de periscopio invertido. De repente divisó algo que no tenía que estar allí. Habían enviado cazas soviéticos a atacarle. Había sido detectado por los radares rusos. En aquel visor eran pequeñitos. ¿Y qué es lo que veo aquí? Y desde luego eran MiGs. Intentaban alcanzarme y bloquearme. Y nos habían dicho
y yo creía al 100% en Kelly Johnson. Durante un par de años, chicos, no van a poder ni tocaros. Y no pudieron. No pudieron. Los MiGs no pudieron alcanzar al U-2 que volaba muy alto, pero el avión espía ya no era un secreto. Mientras el U-2 volaba sobre su país por primera vez, el líder del Partido Comunista, Nikita Khrushchev, se plantó ni corto ni perezoso en la residencia del embajador norteamericano en Moscú. Mi padre no podía entender por qué los norteamericanos lo habían hecho el 4 de julio, porque era la segunda vez en nuestra historia de la posguerra en que todos los líderes soviéticos iban a la embajada norteamericana para el Día de la Independencia. Los soviéticos enviaron una nota de protesta al gobierno estadounidense, quejándose de que un bombardero bimotor norteamericano había sobrevolado territorio soviético. Respondimos a aquella nota y negamos que un bombardero bimotor norteamericano hubiera sobrevolado la Unión Soviética. No dijimos nada de que lo hubiera hecho un avión de un solo motor. ¿Qué pensarían los norteamericanos de su presidente, la gente corriente, si un avión soviético sobrevolara su territorio y les dijéramos que no es nada? Entonces dijo, me imagino que se reirían de Asuntos Exteriores y de la Casa Blanca. No disparamos, solo pudimos enseñarles que no podíamos hacer nada. Tendríamos que sentarnos a esperar hasta que realmente pudiéramos hacerlo. De nuevo en Scanworks, Kelly Johnson revelaba la noticia a los miembros de su equipo. Ike tenía su primera postal de la Unión Soviética. Pero el radar ruso había detectado al U-2 en su primera misión. Uno de los datos menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial es que dimos a la Unión Soviética todos nuestros radares, y los usaron. Y nosotros conocíamos los problemas endémicos de esos radares. Lo que nos sorprendió fue que los soviéticos hubieran fabricado ya su propio radar, y que mira por dónde nos detectaran. Las grandes y planas alas del U-2 eran como focos de circo en el radar ruso. Habría que hacer el avión menos visible. El equipo se embarcó en el proyecto Dirty Bird, pájaro sucio, y cubrieron la panza del avión con una malla metálica y una pintura especial que absorbía las ondas de radar. Aquello atenuaba las señales, pero también hacía que el motor se calentara, y al calentarse el motor, las bombas hidráulicas fallaban. Un día, en abril de 1957, el piloto de pruebas Bob Zicker llevó uno de los Dirty Birds a 2.195 metros. Dijo por radio que el motor se estaba calentando rápidamente. De repente, su avión se paró. Tenía que saltar porque el avión ya no funcionaba, y en aquella época no había asientos eyectables. Salió del avión, se golpeó con la cola y murió. El avión había ido perdiendo altitud en barrena plana y chocó contra el suelo en horizontal. Quedó casi intacto. Las alas salieron hacia adelante, no estaban muy lejos, y el cuerpo de Bob estaba allí. Dijeron que pudieron verle allí tendido. El equipo de Scanworks tardó 3 días en localizar los restos. Habría otros 9 accidentes mortales durante los vuelos de prueba y entrenamiento. Todos antes de que los estadounidenses se enteraran de que el U-2 estaba volando. En Washington, el carrete de las primeras misiones se entregaba en un edificio que albergaba una empresa de lubricantes y en el piso de encima un laboratorio secreto. Dentro, los intérpretes de fotos de la CIA extendían kilómetros de película. Durante el primer año se realizaron media docena de misiones que procuraron gran cantidad de información. Secretos militares soviéticos. Creíamos que íbamos a ver actividades de camuflaje, encubrimiento y engaño. Para nuestra sorpresa, todo estaba a la vista. La mayor sorpresa, foto tras foto,
fue que los soviéticos solo habían construido una parte de los bombarderos que se había predicho. A los pocos meses, pudimos confirmar que la superioridad de bombarderos no era tal. Y nosotros, 4 gatos en un edificio ruinoso, solo éramos unos 100, resolvimos el mayor problema al que se enfrentaba el presidente Eisenhower. Y pudimos decirle, señor presidente, no nos superan en bombarderos. Al principio de su mandato, Eisenhower había dicho que el coste de un bombardero moderno era una escuela en más de 30 ciudades. Ahora tenía la información que necesitaba para luchar contra una costosa y peligrosa carrera armamentística. En Washington desapareció el nerviosismo por la diferencia de bombarderos. Pero la calma duró poco. Pronto fue reemplazada por un pánico nacional por el satélite ruso Sputnik. Esto es Radio Moscú. Hay algo nuevo en el cielo. Deberíamos haber sido los primeros en tenerlo si es que existe. Tenemos miedo. El primer satélite artificial. El lanzamiento del primer Sputnik en octubre de 1957 armó un gran revuelo en Estados Unidos. El Congreso se aferró enseguida a la idea de que nos superaban en misiles. Los norteamericanos creían que si los rusos podían enviar un satélite al espacio, podrían mandar un misil con armas nucleares hasta Estados Unidos. Los demócratas del Senado atacaron. En la histórica Caucus Room del Senado de Washington, una indagación sobre el programa de misiles de Estados Unidos. Había habido muchos ataques políticos que criticaban a Eisenhower por no responder con programas intensivos a la altura de lo que, supuestamente, había al otro lado. Ahora el U-2 buscaría pruebas de misiles de largo alcance. Pero en un país tan extenso como la Unión Soviética, era imposible saber con seguridad dónde podían ocultarlos los rusos. Para calcular la fuerza soviética en cuanto a misiles, Eisenhower confió en una nueva tecnología, un satélite espía. Cubriría más territorio que el U-2, y después del Sputnik, nadie podía oponerse a los sobrevuelos desde el espacio. Pero el proyecto no terminaba de arrancar. Había muchos fallos, pero él era muy constante. Decía, vamos a seguir con esto. Estaba convencido de que iba a tener éxito y lo veía necesario porque pensaba que al U-2 se le estaba acabando el tiempo. En Scanworks, Kelly Johnson se enteró de que los pilotos de los U-2 también se estaban poniendo nerviosos. Los informes de inteligencia indicaban que los SAMs rusos o misiles tierra-aire pronto serían capaces de alcanzar a sus U-2. Pensé, esto va a acabar mal. Perderán uno y adiós a todo el proyecto. Y así era como lo tenía asumido, con la esperanza de que no fuera el mío. Eisenhower era cada vez más reacio a provocar a los rusos con vuelos de los U-2. Por el contrario, quería mejorar las relaciones. En el otoño de 1959 tuvo su oportunidad. La primera familia rusa, esposa, 2 hijas y un hijo, acompañan a Nikita Khrushchev, primer ministro soviético de 65 años, que se convierte en el primer dirigente de un gobierno del Kremlin que visita a Estados Unidos. Khrushchev había venido a Norteamérica. Su viaje marcaba el comienzo de una tregua. Su marido viste un traje negro con 3 condecoraciones. Se planeaba una cumbre en París para hablar sobre un tratado de prohibición de ensayos nucleares. Incluso se hablaba de una visita de Eisenhower a Moscú después de la misma. Y congeniaron muy bien. Khrushchev invitó a Eisenhower a visitar la Unión Soviética con su familia. Le dijo, vamos a llevar más a Eisenhower de los que han visto nunca. Fue un gran éxito. Pero cuando los dos líderes llegaron al refugio de fin de semana del presidente para hablar en privado, el único tema del que no se había hablado aún era el U-2. Eisenhower pensó que si Khrushchev se iba a quejar del U-2, aquel era el momento. No quería hablar del U-2.
Y en aquel momento me dijo, mostrará nuestra debilidad. ¿Cómo voy a hablarle al presidente norteamericano? ¿De qué? Me responderá, no era un avión nuestro. ¿Visteis la bandera estadounidense o algo? Khrushchev no dijo una palabra sobre el U-2. Y Eisenhower dedujo que puede que Khrushchev comparta nuestro punto de vista. Es decir, que los vuelos del U-2 tienen en realidad intenciones pacíficas para intentar detener la carrera armamentística, y Khrushchev, que tiene el mismo objetivo, va a hacer la vista gorda. Los norteamericanos creyeron que estaba aceptado, y los rusos estaban esperando a poder derribarlo. Ike aprobó una nueva misión del U-2, dejando a un lado los reparos que pudieran haberle puesto. La CIA había insistido al creer que habían localizado la primera base operativa de misiles de largo alcance al norte de Rusia. Para llegar al lugar, el U-2 partiría en la misión más larga de su breve historia. El piloto sería Francis Gary Powers. Gary Powers se enfrentó a la primera misión en la que intentaríamos volar de frontera a frontera en línea recta. Todos los demás vuelos habían sido circulares. Entraban por un punto y salían por otro, para que los soviéticos no supieran muy bien a dónde íbamos. Powers despegaría desde Peshawar, Pakistán. Sobrevolaría la plataforma de lanzamiento del Sputnik en Tyuratam. Instalaciones defensivas en Sverdlovsk. Y después, el premio. Las obras de la base de misiles de largo alcance cerca de la ciudad de Plisetsk. El ejército del aire decía que los rusos tenían cientos de esos misiles, pero nosotros no habíamos visto ninguno todavía. Por eso era importante que fuéramos e hiciéramos fotos, para ver qué aspecto tenían, porque así podríamos contrastarlas con las otras fotos que teníamos y decidir si tenían más o no. Eisenhower había aprobado la operación con una condición: que se llevara a cabo el 28 de abril de 1960. Pero el mal tiempo impidió despegar al U-2. Eisenhower dijo entonces que el avión no despegara después del 1 de mayo, porque la cumbre programada estaba ya muy cerca. 28 de abril, el avión partía de Pakistán. Misión cancelada. 29 de abril, cancelada de nuevo. Hacía mal tiempo en los objetivos, así que cancelaban la misión y tenían que llevar el avión de nuevo a Turquía. Y tras hacerlo 3 o 4 veces, los rusos no eran tontos. Podían mirar el tiempo y decir, mañana va a hacer buen día, ese tío va a venir mañana. El 1 de mayo de 1960, los rusos se reunían para una de sus fiestas más respetadas. Era el último día posible para la misión del U-2 antes de la cumbre Eisenhower-Khrushchev. Hacía un día despejado, pero la hora de lanzamiento de las 6 a.m. llegó y pasó. Frank estaba sentado en el avión, y allí en verano hace mucho calor. Estaba en la cabina, sin sombra. Me quité la camisa y estaba intentando sujetarla por encima de él, y el sudor le caía por la cara. Estaba empapado. Powers esperó. Cuando la señal de adelante llegó, hubo un fallo de seguridad. El mensaje se había dado en parte por una línea telefónica abierta, algo terminantemente prohibido. Gary Powers dejó Peshawar en una misión que 4 años antes Eisenhower había predicho que fracasaría. Si vuelas en línea recta el tiempo suficiente, te pillarán. Y aquel día ese iba a ser el destino de Gary Powers. En Moscú, Nikita Khrushchev se enteró de que el U-2 había invadido de nuevo el espacio aéreo soviético. Estaba furioso porque hubieran enviado el avión en un día de fiesta nacional. Le pregunté, ¿lo derribarán un día como hoy? Y me dijo, ¿qué pregunta más estúpida? Si ven la oportunidad, claro que lo harán. El primer objetivo de Powers era la plataforma de lanzamiento de Tyuratam, por lo general muy protegida. El día del trabajo estaba casi abandonada.
2 divisiones más. Powers tuvo suerte porque voló entre ellas. Y después voló a Sverdlovsk. Y esperaron. El desfile de este año por la Plaza Roja durará 3 horas y media y se insistirá en la coexistencia pacífica. Llamé a Eisenhower cuando nos enteramos de que el avión se retrasaba y había que asumir lo que habíamos perdido. Y creo que fue entonces cuando le dije, que sea lo que Dios quiera. Kelly Johnson recibió una llamada en casa pasada la medianoche. En Scanworks, a la mañana siguiente, reunió a los miembros de su equipo. Nos han pillado sobre Sverdlovsk, dijo. Se acabó. Estamos muertos. Eisenhower aprobó una tapadera. Que el avión realizaba una exploración meteorológica y se había desviado de su rumbo. Era absurdo que la misión fuese meteorológica y se perdiera. Sabíamos que estaba a la mitad de su misión y que llevaría un largo carrete, y aquella película era ignífuga. Los rusos recuperaron el carrete y antes de una reunión del Soviet Supremo, Nikita Khrushchev exhibió enormes fotografías aéreas para ridiculizar la tapadera norteamericana. Khrushchev tenía una bomba aún mayor que soltar. El piloto había sido capturado con vida y se sabía que había estado realizando misiones para la CIA. Habían pillado a los norteamericanos con las manos en la masa y la prensa internacional se hizo eco de la noticia. La víspera de la cumbre Oriente-Occidente, la confianza de Khrushchev en Eisenhower había sido traicionada. Para los rusos y para mi padre, demostró que los norteamericanos no querían negociar las cuestiones políticas. Intentaban mostrar su fortaleza militar y querían enseñar el puño. Khrushchev fue a la cumbre de París, pero solo se quedó lo suficiente para denunciar a Estados Unidos por espionaje. Las esperanzas de Eisenhower de un tratado de prohibición de ensayos y de una tregua se esfumaron. Cuando todo acabó, no solo derribaron a Francis Gary Powers, además se cargaron el viaje de Eisenhower a Moscú. De todos los Eisenhowers, más de los que había visto ningún ruso, se cargaron lo que esperaba que fuera el comienzo de un proceso de paz, su legado a su país. 3 meses después, los soviéticos llevaron a juicio a Gary Powers por espionaje. La mañana del 1 de mayo. Mientras el tribunal debatía su destino, los norteamericanos debatían sus actos. ¿Quién le dio las instrucciones? El comandante de... Muchos creyeron que le habían ordenado que se suicidara antes de ser hecho prisionero, pero aquello no era cierto. Suplico al tribunal que no me juzgue como a un enemigo, sino como a un ser humano. Gary Powers fue condenado a 10 años de cárcel. El mismo día, la CIA recuperó la película del primero de una serie de eficaces satélites espía. Una misión de satélite había cubierto más territorio soviético que todos los vuelos del U-2 juntos. La conclusión de todo esto es que no existía la desventaja de misiles, lo que tranquilizó a todos. Pero Gary Powers tuvo que pagar el precio de aquello. Powers fue puesto en libertad a los 17 meses a cambio de un espía ruso. Su vuelo puso fin a las misiones sobre la Unión Soviética, pero el U-2 siguió volando.
En 1962 descubrió misiles en Cuba y seguía en el aire durante la Guerra del Golfo. El diseñador del U-2, Kelly Johnson, dirigió Scanworks hasta 1975. Un jefe de la CIA se refirió a él como uno de los mejores espías de todos los tiempos.